Sí. ¿Qué? Sí. Ya. Muy buenas tardes, mis futuros colegas, siendo hoy martes 16 de marzo, tenemos nuestra clase habitual. Comenzaremos con un nuevo tema cuyo texto ya les envié la noche del día de ayer, así como algún complemento. Nuestro tema corresponde al generador síncrono. Generador síncrono que corresponde al alternador. Entonces, comenzamos con el desarrollo de nuestro tema, ya que están ya dentro de la plataforma una gran cantidad de estudiantes. Capítulo 3, que corresponde al tema número 4, generador síncrono. En este capítulo se presentará la descripción del generador síncrono, su principio de funcionamiento, sus componentes, características constructivas, etcétera, etcétera. Comenzamos hablando de las características constructivas. El generador síncrono, llamado también alternador o generador de corriente alterna, es una máquina eléctrica rotativa convertidora de energía, es decir, convierte la energía mecánica en energía eléctrica de corriente alterna. Como les decía, el nombre histórico de este generador síncrono es el alternador. Entonces, como sinónimos podemos utilizar generador síncrono, alternador o generador de corriente alterna. O también algunos textos mencionan máquina síncrona. Bien, precisamente la máquina síncrona constructivamente consta de un cilindro giratorio llamado rotor que va a transmitir la acción mecánica a través del eje apoyado en cojinetes. Es decir, el rotor está montado sobre el eje, ese eje está sujeto en cojinetes o rodamientos y solidariamente unido al eje de una máquina de arrastre, una máquina primaria que puede ser una turbina hidráulica, una turbina térmica, puede ser un motor diésel, una turbina eólica u otra máquina que entregue energía mecánica al eje del alternador. Este rotor gira en el hueco de otro cuerpo fijo. Ahora sí, ese hueco o cilindro hueco de un cuerpo fijo corresponde al estator. Cuando decimos fijo, se refiere a que está estático, por eso se denomina estator. Como todos saben, la separación entre la parte rotórica y el estator es una separación muy pequeña denominada entrehierro. El entrehierro es importante que exista en las máquinas
eléctricas, porque es precisamente ahí donde se genera gran parte de la fuerza electromotriz inducida. Tanto el rotor como el estator están hechos de material férreo, es decir, de chapas de acero al silicio, debido a su alta permeabilidad magnética. La permeabilidad magnética es un factor importante para la conducción del flujo magnético. Ahora bien, la transformación de la energía mecánica en energía eléctrica se realiza en el entrehierro, como habíamos dicho, como una energía electromagnética en forma de campo electromagnético. Ya vamos a ver la figura 3.1, donde se dibujan dos recorridos de las líneas de fuerza. Si se considera un tubo de flujo, la densidad B, densidad de flujo, varía muy poco en todo su recorrido. Quiere decir que en el estator, en los componentes, vamos a encontrar que si bien los materiales pueden ligeramente cambiar de características, pero se puede generalizar indicando que la densidad de flujo varía muy poco en todo el recorrido de la máquina. Ahora bien, delta, se está marcando acá, es la longitud del entrehierro, es decir, la separación entre el estator y el rotor, que es sumamente pequeño, es una distancia muy corta. Por otra parte, el tubo por el que circula el flujo magnético en la máquina tiene, al pasar por el entrehierro, una distancia de 2 veces esta separación, porque en 2 lugares ha de ser el aire el que conduzca el flujo magnético. Si el núcleo de hierro es homogéneo, el tubo recorre aproximadamente una longitud de 2 veces h. Bien, aquí estamos hablando de h, que es la longitud que recorre el flujo magnético por la parte de los núcleos, tanto del rotor como del inducido. Veamos el dibujo para que se aclare bien esta parte de las distancias y el camino que recorre el flujo magnético. Muy bien. En este dibujo tenemos acá el rotor que estaría girando sobre el eje y esta parte el estator. Definamos primero esta distancia. Fíjense ustedes, esta distancia, muy pequeña por cierto, lo voy a marcar con rojo, es la distancia entre las dos líneas rojas. Esta es la separación delta, la distancia entre el rotor y el estator. Esta separación es delta. Ahora bien, la distancia h de la que hemos hablado, que está marcada acá, es esta distancia que estoy remarcando con color violeta, que sería el camino, la longitud que corresponde a la parte magnética, a los núcleos. Entonces,
este flujo magnético que estamos repasando acá circula por este tubo, así llamado, que está en color negro, y en dos lugares, vale decir, en esta parte, vamos a marcar el entrehierro, en esta parte y en esta otra, entonces el flujo magnético está cruzando por el aire, por el entrehierro. Esta separación es de aire. Entonces, se dice que el flujo magnético recorre una longitud aproximadamente de 2 veces h, y al pasar por eso, al pasar por la parte de los núcleos y al pasar por el entrehierro, lo haría en dos partes, acá y acá. Por eso se dice que recorre 2 delta. Vayámonos a la explicación. En la figura 3.1 hemos visto los recorridos de las líneas de fuerza. Se considera el tubo de flujo, esa marca en negro era precisamente el tubo del flujo. La densidad B varía poco en todo su recorrido. Si delta, ya hemos marcado con rojo, es la longitud, la separación entre el rotor y el estator, esa longitud del entrehierro, entonces el tubo tiene un recorrido de 2 veces esa distancia. Hemos visto que el tubo de flujo, es decir, el camino que sigue el flujo, cruza en 2 partes al entrehierro, es decir, 2 veces esa separación. Entonces, el recorrido en el aire es 2 veces delta. Y cuando hablamos ya del núcleo de hierro, es decir, tanto del rotor como del estator, el tubo de flujo recorrerá una longitud aproximada de 2 veces h. Muy bien, entendiendo de esa manera cómo discurre el flujo magnético, analizamos acá la intensidad de campo magnético. H es la intensidad de campo magnético, en este caso H sub delta es la intensidad de campo magnético en el entrehierro y es igual a B. B es la densidad de flujo o inducción magnética dividida entre la permeabilidad. Permeabilidad mu sub 0 que corresponde al aire. Entonces, la intensidad de campo en el entrehierro es igual a la inducción magnética B o densidad de flujo sobre la permeabilidad del aire o del vacío. Con relación a la intensidad de campo magnético en la parte de los núcleos, en toda esa longitud de los núcleos, tanto del estator como del rotor, es igual a este mismo valor que es la densidad de flujo, pero dividido ahora en la permeabilidad del vacío o del aire por la permeabilidad relativa del material, que en este caso es acero al silicio. Por lo tanto, podemos indicar que la fuerza magnetomotriz en el tubo, en los entrehierros, en esta parte, F sub delta es igual a B sobre mu sub 0 por 2 veces delta, es decir, esta longitud. Repito, la fuerza magnetomotriz en el entrehierro es igual a la inducción magnética o campo magnético sobre
la permeabilidad del material, que es el vacío, en este caso el aire, por la longitud. Esto ya habíamos visto. Y acá regresamos a la fuerza magnetomotriz. Ahora sí, en esta parte, en la parte del material ferromagnético. Entonces, ahí, fuerza magnetomotriz sub H se refiere al hierro, a la parte de los núcleos. Es igual a la densidad de flujo o inducción magnética sobre la permeabilidad del vacío o del aire y sobre la permeabilidad relativa, que esto corresponde al material ferromagnético, en este caso a las chapas de acero, multiplicado por la longitud, 2 veces H. Hemos dicho que esto es H, entonces 2 veces H. Ahora bien, considerando la densidad de energía en el campo, se tiene que en el aire esta energía es igual a 1/2 por el producto de la densidad de flujo, por la densidad de flujo sobre la permeabilidad del aire. Y en el hierro, en los núcleos, esa energía, esa densidad de energía es igual a 1/2 del producto de las densidades de flujo sobre la permeabilidad del aire o del vacío y sobre la permeabilidad del material, del acero eléctrico. Ahora bien, acá hay una relación que establece las distancias. En una máquina síncrona, normalmente se tiene que H, que es la longitud que circula el flujo magnético por los núcleos, es más o menos 100 veces la longitud o el espacio medido en el entrehierro. Para ver el dibujo, entonces, en una máquina síncrona, fíjense ustedes, esta longitud que está marcando el cursor del ratón, esta longitud es aproximadamente 100 veces esta otra longitud, esta pequeña separación. Por otra parte, los tipos de acero y fundición. Aquí cuando hablamos de acero y fundición, estamos hablando del acero al silicio o la fundición de hierro que se emplea en las máquinas. Se tiene que la permeabilidad relativa es más o menos 1500 de valor. Es decir, 1500 veces más que en el vacío o en el aire. Por eso es que la distancia del entrehierro tiene que ser la menor posible para que no haya un camino difícil para el flujo magnético, ya que es 1500 veces menos que en el fierro, que en el acero. Ahora bien, tomando en cuenta estos valores de las distancias y de la permeabilidad relativa, se puede establecer esta relación. La fuerza magnetomotriz en el entrehierro sobre la fuerza magnetomotriz en el hierro aproximadamente es de 15 veces. Por lo tanto, la suma de estas dos fuerzas magnetomotrices harían el 100%.
considerando que hay una relación de 15, entonces ponemos acá 15 veces la fuerza magnetomotriz en los núcleos más la fuerza magnética en los núcleos hace el 100%, de donde obtenemos que la fuerza magnetomotriz en los núcleos es de 6,25% y la fuerza magnetomotriz en el entrehierro sería 93,75%, haciendo en total el 100%. Se concluye que básicamente los fenómenos de conversión de energía se realizan en el entrehierro en forma de campo electromagnético. Como estamos viendo y habíamos indicado al principio, la conversión se realiza en gran medida, casi un 93%, como estamos viendo acá, la conversión de la energía mecánica en eléctrica se realiza en el entrehierro. Muy bien. Vamos a complementar esta primera parte con apuntes que les envié en el complemento. Bien, lo dicho anteriormente se ratifica con esta expresión general, que los alternadores o generadores síncronos son las máquinas que en un gran porcentaje, casi un 70% o más, son las encargadas de generar la energía a nivel mundial. La producción de electricidad en todo el mundo tiene como su principal unidad de generación al alternador. Estamos hablando del generador síncrono o generador de corriente alterna. Entonces, casi el 70% aproximadamente ese valor de la energía en el mundo se produce con los generadores síncronos. Adelantamos algo, la máquina síncrona o generador o motor, porque sabemos que la máquina es reversible, se caracteriza por tener una velocidad de rotación igual a la velocidad expresada por n, que en este caso 60 por la frecuencia sobre el número de pares de polos. Acá en esta expresión ustedes van a ver que también existe la posibilidad de que P sea, P en alguna otra fórmula, en algún otro texto, sea el número de polos y se multiplica por 120. Entonces hay que manejar indistintamente ambas expresiones para no cometer errores. Cuando usamos número de pares de polos, entonces la velocidad síncrona en revoluciones por minuto está dada por 60 por la frecuencia y dividida entre P, que sería el número de pares de polos. Ahora bien, ya adelantándonos, podemos ver acá una fotografía de un turbogenerador. Acá tenemos, fíjense, esta máquina que estamos viendo acá en el centro es precisamente el generador. Y se llama turbogenerador porque está impulsada por una máquina térmica. Y su característica es que es más larga, tiene mayor longitud. Los conductores del inducido son de mayor longitud. Y en este lado derecho vemos una máquina síncrona, un generador hidráulico, es decir, accionado por una turbina hidráulica y se denomina hidrogenerador. Tiene una longitud menor,
la longitud de sus conductores son de menor tamaño, menor longitud que en las de las máquinas accionadas por turbina térmica. Y ahí entonces, esta máquina es un generador síncrono, un alternador denominado turbogenerador. Y este también es esta misma máquina, es un generador síncrono, alternador, pero está accionada por una turbina hidráulica. Se denomina, por tanto, hidrogenerador. Ya vamos a ver las diferencias, aparte de la máquina motriz, que otras diferencias más corresponden. Adelantándonos y complementando lo explicado, entonces, el alternador recibe energía mecánica en su eje. Esto producto de la turbina térmica o de la turbina hidráulica. Recibe energía mecánica en el eje. Además, recibe energía eléctrica en corriente continua. Obviamente, de muy poca potencia, esta energía eléctrica de corriente continua para alimentar los devanados de los polos. Entonces, energía eléctrica en muy poca cantidad para alimentar los devanados de los polos y generar el campo magnético. Entonces, la energía mecánica llega a la máquina síncrona o alternador y a la salida tenemos como producto la energía eléctrica en un sistema trifásico de corriente alterna. Entonces, este mapa conceptual nos muestra lo que ocurre en la máquina. Recibe la energía mecánica en su eje, adicionalmente tiene que tener corriente continua para alimentar los polos, alimentar devanado de los polos y generar el campo magnético, y obtenemos como resultado la energía eléctrica en un sistema trifásico de corriente alterna. Algunos datos más importantes. La más utilizada en la generación de energía eléctrica, eso lo habíamos dicho, casi un 70 o más por ciento se genera en la máquina síncrona. Es necesario mantener la velocidad rotórica constante. Esta es una condición para que a la salida tengamos los parámetros de tensión adecuados y la potencia adecuada. La frecuencia es proporcional a la velocidad de giro. La frecuencia es proporcional a la velocidad de giro. Eso es importante. Y un dato complementario: los generadores síncronos pueden alcanzar a tener potencias del orden de los 2000 megavolt ampere, prácticamente una potencia sumamente alta. Muy bien, volvemos a nuestro texto y entramos al principio, a ver un ratito, de funcionamiento. Algo que habíamos comentado en nuestro complemento. La denominación de máquina síncrona se debe al hecho de que la velocidad de rotación del rotor es igual a la velocidad del campo magnético giratorio existente en el entrehierro, que es igual. Velocidad síncrona n sub s igual. En este caso, estamos manejando 120 por la frecuencia sobre P, pero acá P corresponde al número de polos. F, decíamos, era la frecuencia en Hertz, que es la frecuencia de la tensión generada
P, en este caso, en este texto, es el número de polos del inductor y N sub S es la velocidad síncrona en revoluciones por minuto. Hablemos del estator. Es la parte que no se mueve. El estator de una máquina síncrona está compuesta de chapas de acero al silicio al 5%. Esto hemos visto cuando hablábamos de los materiales magnéticos. Básicamente es un núcleo magnético que conduce flujos de corriente alterna. Se ensambla con láminas de 0,35 milímetros de espesor, las chapas de acero de las que hemos hablado en los materiales. Habíamos dicho que esas superficies están revestidas con un óxido o un barniz aislante y para precisamente reducir las corrientes de Foucault. Estas corrientes se presentan debido al flujo variante en el tiempo. Acá vamos a mencionar precisamente conceptos que ya los habíamos visto en algún momento, pero vale la pena reiterar. El ciclo de histéresis. ¿Qué es histéresis? Habíamos mencionado ya que la histéresis es un fenómeno que se da en los materiales magnéticos por el cual estos materiales tienden a quedarse con algo de magnetismo aún después que la fuerza que producía esa magnetización desaparece. Ahora bien, lo explicamos que en un material no magnético, el efecto magnético del momento angular de los electrones de los átomos o giro del electrón en una dirección es compensado completamente por un momento angular igual de otro electrón en sentido opuesto. Es decir, que el fenómeno de histéresis no tiene lugar en los materiales no magnéticos, como por ejemplo el aire no es un material magnético. Entonces, la histéresis no aparece en los materiales no magnéticos. En los materiales sí magnéticos, llamados ferromagnéticos, la compensación del momento angular del electrón no es completa y por lo tanto existen en los cristales de tales materiales pequeñas regiones completamente magnetizadas llamados dominios. Hemos hablado de los dominios o los dipolos que en los materiales magnéticos vienen a ser unos pequeños corpúsculos que se orientan cuando están magnetizados. Y cuando se desmagnetiza, ese ordenamiento no es completo, queda algo de orientación en esos cristales o en esos pequeños dominios. La aplicación de bajos valores de intensidad de campo magnético hacen que los dominios sufran un desplazamiento de fronteras. Cuando hablamos de dominios, estamos hablando de esos pequeños corpúsculos o dipolos magnéticos que tienen en su interior los materiales ferromagnéticos. Entonces, un incremento de la intensidad de campo produce una rápida orientación de los dominios hacia la dirección del campo magnético aplicado. Luego, un aumento posterior tiene como resultado una lenta orientación de los dominios. El material ya se ha saturado. Esto corresponde también interpretar con una curva de magnetización. La curva de magnetización en un primer momento constituye una línea recta y luego ya por mucho de que se aumente la intensidad, el aumento de la densidad de flujo ya no es la misma, prácticamente se ha saturado. Eso vamos a ver en una curva. Si se reduce la intensidad de campo magnético,
es aquí la desmagnetización, se reduce la inducción magnética y sigue la trayectoria número 4 debido a la histéresis del material magnético. Es decir, esto lo vamos a ver en el dibujo. Como les decía, aquí está la curva de magnetización. Un material ferromagnético que comenzando en este punto 0 se va aumentando la intensidad de campo magnético o lo que es los amperios vuelta o la fuerza magnetomotriz va aumentando y va, como ven en esta parte, también aumentando casi proporcionalmente el flujo magnético y también, obviamente, la inducción magnética o densidad de flujo. Eso lo hace hasta cierto momento y luego, aunque aumente la corriente de magnetización, en este caso la fuerza magnetomotriz, la curva toma una declinación y casi se vuelve vertical. Aquí ya se ha saturado el material, ya no aumenta más. Ahora bien, cuando disminuye la fuerza magnetomotriz o la intensidad de campo magnético, va a ocurrir de que debería ocurrir que debería regresar por esta misma línea correspondiendo a la desmagnetización, pero eso no ocurre, como vamos a ver en este nuevo dibujo, en el dibujo de la derecha. Fíjense ustedes, comenzamos en 0. Se produce la magnetización, como hemos explicado, como en este caso, desde A hasta B. Luego va disminuyendo la fuerza magnetomotriz o la intensidad de campo magnético y la línea ya no es la misma, sino que toma este otro camino, desde B hasta C. Es decir, cuando la fuerza magnetomotriz es 0, como era en este punto, el flujo no llega a 0, ha habido una remanencia, un flujo remanente, es decir, el material se ha quedado con algo del magnetismo. Por eso es que ya no llega a este punto, sino llega a este punto. Si continuamos con la desmagnetización, vamos disminuyendo la fuerza magnetomotriz, vamos a pasar por este punto y continuamos hasta el punto D. Luego se vuelve a magnetizar, es decir, aumenta la fuerza magnetomotriz y el camino que recorre esta curva es de D hasta E. Fíjense, también tiene un magnetismo remanente. Continuamos y vamos a llegar al punto B. Si se repite el recorrido de estas curvas, se ve que se traza un área. A esto se denomina ciclo de histéresis. Entonces, a la distancia desde el eje horizontal hasta C se denomina flujo residual o magnetismo remanente. Y a la distancia de A hasta este punto se denomina fuerza magnetomotriz coercitiva, que es que esta